¿Cuál es vuestro personaje favorito de los nuevos personajes de SNES Naya? Uno de los míos es Noi, el juzgando definitivo y el supuesto dragón primordial Piro, la Sarina, Ronova. Y hoy tenemos información adelantada. ¡Cuidado! Que son leaks y luego la gente dice no, es que tú dijiste que... Yo os voy a retransmitir lo que se está hablando en los círculos más privados y exclusivos de leaks, pero empieza a cobrar sentido con lo que se estaba hablando desde hace 2 semanas y con las mecánicas que cada día están entendiéndose, funcionando y apareciendo más contenido sobre ellas, que son el Stellar Swirl y el Stellar Conduct de SNES Naya. Así que preparaos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo y gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con lo que hacen los personajes que en teoría sabemos que vienen o pueden venir de aquí hasta el Arconte, que es la 7.3, con ligeras pinceladas de su rol relacionado con la visión, que ya se conoce porque los render 3D de los personajes sí aparecen todos en la beta de la 7.0. Pues bien, vamos a empezar por cosas que ya sabéis. Odette y Alyosha, ellos ya son algo segurísimo. Alyosha es un 4 estrellas healer buffer de la reacción de Stellar Conduct y solo Stellar Conduct porque es Electro y es mejor que Kiki a C6, pero con menos de C6 no es mejor que Kiki. Así de fácil. Y nos regalan uno gratis. Luego, Odette, sub DPS con mucho daño fuera del campo y rotaciones con cooldowns de Arconte de Stellar Conduct y Stellar Swirl, reaplicación crío y mucho daño de la reacción que se haga en el equipo. No hace nada más que bufar a ella y al equipo. Tiene bufos extremadamente gigantescos al daño de todo el equipo. Hasta ahora esto lo sabíamos y llega a la 7.0 más los banners. Los banners diría yo que ya están en YouTube. Están por aquí, os recomiendo ir a verlos porque otra vez Hoyoverse nos está apretando a las palomas migajeras el cuello y os van a doler las protogemas. Y ahora ya vamos con la 7.1 y los personajes que técnicamente vendrían y más o menos la estructura que se está montando sobre los equipos de Stellar Conduct y de Stellar Swirl, al igual que antes que Columbina en Notcry, llegaron los equipos completo de Flinch, completo de Nefer y se nos dejó la puerta abierta a las siguientes mecánicas con otros personajes como Durin o como la propia Zibai, que salió también en la segunda mitad de la 7.3. Pues bien, 7.1. Aquí os he de decir que la fiabilidad de esto es un 50-60%. A partir de aquí va a ir bajando y como es después de la beta que tenemos actualmente, no se puede asegurar. Odette y Alyosha sí, porque están en la beta y se están jugando y hay 80.000 gameplays filtrados y demás. ¿Qué viene en la 7.1? Vienen Vishna y Boyanitsa. Se supone que se pronuncian así, Vesna y Bodianitsa, como están escritos. En habla hispana siempre lo que es inglés se va a pronunciar mal por defecto, así que decirlo como os dé la gana. Cuestión, Vishna, que lo habréis escuchado en otros vídeos seguramente, hasta ahora, además que por visión es el único personaje Anemo que ha salido y que saldrá hasta la 7.3 de los anunciados técnicamente. Por descarte, al ser el único personaje Anemo, va a ser el DPS de Stellar Swirl, recordando que por ahora Sandrone de forma asegurada va a ser DPS de Stellar Conduct y Stellar Swirl, pero parece más hecha para Stellar Conduct por lo que vamos a ver en el resto, aunque como os dije quizás Sandrone es un DPS de ambas reacciones y luego sacan un DPS 5 estrellas mejor que Sandrone de ambas reacciones. Aún así Sandrone no va a envejecer mal porque ya es el techo del juego y capaz sacan 3 equipos de 2 reacciones lunares, Sandrone, Vishna y otro personaje, y ya la gente va haciéndose al menos intentando tener 2 de esos 3 equipos para tener alternativas y opciones como quisieran. Entonces, volviendo al tema, Vishna técnicamente es un main DPS Anemo de Stellar Swirl, que aquí ya se podría jugar un Vishna Odette e intentar combinarlo con alguno de los otros Anemos, que en la 7.0 tendrá diferentes buffos que os traje en un vídeo anterior del canal, como ya hemos comentado anteriormente. Luego, el otro personaje es Boyanitsa. Ella es Hidro y además se dice que va a dar muchos buffos al daño hidro, al daño crío y al daño anemo de Stellar Swirl. ¿Para qué? Para jugar una especie seguramente por lo que parece de Stellar Swirl más Permafrost, porque la reacción de Stellar Swirl no rompe el congelado, pero claro,
Skirk ya es un personaje que se juega a Permafrost, no lo digo por repetir mecánicas, sino lo digo... Skirk Mentioned con Vainitza, ahora hablamos de ello, pero no lo voy a decir por eso, también lo voy a comentar después. Sino que ya sabemos que el Permafrost no es una reacción que se aproveche, ya que la mayoría de enemigos, bosses, gigantes, conflagración, abismos, retos, etcétera, no se pueden congelar. Así que esto de que Vainitza entre aquí quizás es obviamente dando bufos al Hydro, al Crío y al Anemo, obviamente la pieza del Stellar Swirl, pero obviamente no tanto enfocado a que se juegue Permafrost, y lo entrecomillo mucho, sino para que se juegue una especie de Vizna, Vainitza, Odette y la futura Arconte Crío, y ese sea como que la core de los equipos de Stellar Swirl, ya que si encima puedes juntar, y se dice que Vizna tiene la oportunidad de juntar, pues efectivamente volveríamos una especie de Permafrost, pero enfocado en el Stellar Swirl, una mecánica nueva, un equipo completo prácticamente nuevo y demás. Y ahora, volviendo al tema de que Vainitza es Hydro y Crío y Hydro Mentioned y Skirk Mentioned, básicamente, perdón por la pronunciación, básicamente, voy a seguir con el básicamente para que os trolee y para que digáis, señor de la pantalla, dígalo ya, lo digo ya. Básicamente, no, mentira, los editores diciendo, pero este señor, ella se está especulando en leaks que puede que sea el cuarto slot del equipo de Skirk, porque los buffos que da al Hydro y al Crío son bastante grandes, aparte de un buffo a Stellar Swirl, pero que por ahora, y lo que se dice en la beta, no está sujeto a que juegues Stellar Swirl o que lleves algún Anemo. Entonces, quizás, ojalá, y además recordemos que incluso Yelan tiene rotación de 18, Vainitza sea el cuarto slot del equipo de Skirk perfecto con rotación de 15. Recordemos que realmente todo el mundo en el equipo de Skirk, sobre todo Scoffy y Furina, tiene rotación de 15, y Skirk C2 nukeando con la ulti tiene rotación de 15 también. Y esto es una especulación que, como es la nación Crío y faltaba el cuarto slot del equipo de Skirk y todas estas cosas, pues puede tener sentido. Hasta aquí 60% de fiabilidad. Ahora vamos a bajar a un 30% de fiabilidad, así que calmar, ¿vale? Porque luego digo esto y luego ¡es que usted dijo que no sé cuál personaje iba a ser así! No, yo dije no, porque no soy el CEO. Yo explico lo que se está comentando en los círculos de leaks y os digo normalmente que tengáis cuidado con los leaks y la gente se lo toma con la verdad absoluta. Pues no es así, pero ahora lo voy a recordar más todavía para que, pues igual habrá gente que me fune, pero no pasa nada. 7.2. ¿Qué es lo que supuestamente mira 7.2? Dos personajes, en este caso un 5 estrellas y un 4 estrellas. Mitia. Mitia es el muchacho este que parece un mago, que es como astrólogo, una cosa así, y básicamente es 5 estrellas, Electro de Stellar Conduct, y es, digamos, un soporte fuera del campo que yo imagino que técnicamente será como el power creep así entrecomillado de Alyosha, es decir, se supone que es un healer también, o al menos un escudo aporte defensivo. Entonces esto puede ser que sea la pieza que al final termina haciendo que el equipo de Sandrone ahora evolucione a ser Sandrone, Jaemiko, Odette y Mitia, que es lo que se dice hasta ahora. Se comentaba que quizá Mitia era 4 estrellas. Pues no, porque el 4 estrellas resulta que es Valieri. Valieri, este pedazo de papu juzgando, a mí me parece 5 estrellas, la verdad, pero en teoría es 4 estrellas y es también Electro técnicamente. Pero se dice que puede que sea Crío. Y diréis, Electro Crío no está claro el elemento. Efectivamente, porque de los renders 3D él no tiene el elemento claro. Y es supuestamente un rol un poco raro, como 4 estrellas. Es una especie de, se dice, on-fielder de Stellar Conduct. Aquí no está mencionado el Stellar Swirl, así que igual no es Crío, igual es Electro. ¿Y esto de on-fielder qué es? Porque DPS no es. Pues bien, es algo así como lo que es Mizuki, como lo que es Ifa, como lo que podría llamarse Tartaglia, como lo que son muchos personajes que no son el DPS, pero son el personaje que como que su rol es estar en el campo para que el resto del equipo haga cosas. ¿Va a ser mejor que Sandrone o algún otro DPS de Stellar Conduct 5 estrellas? No lo creo y es un 4 estrellas, así que esto es lo que se dice hasta ahora. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto
resto de gachas con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Loot Bar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Loot Bar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Loot Bar. Y por último, la 7.3, la Arconte Crío. ¿Qué va a pasar con esto? Pues no se sabe tanto, pero se dice por la visión que la Sarina es crío obviamente y que va a ser el soporte Best in Slot de los equipos de Stellar Swirl y de Stellar Conduct, al igual que todos los Arcontes han sido el Best in Slot de todos los equipos de su propia nación. Mawikas hasta de soporte era el Best in Slot de Kinich, de Mualani, de Chaska, de Varesa, de todo lo DPS que salían. En el caso de Furina, pues de Nubilet, de Grizzly, de todas las cosas que salieron también, de Arlequino, de todo lo que salió en Fontaine. Y lo mismo con Columbinas, el Best in Slot de los 3 DPS de reacciones lunares, Flinch Nefer y Zibai. Pues la Arconte igual, no hay mucho texto. Y se dice que por la similitud de los slimes que se parecen muchísimo a los arcontes, en el caso del slime crío que tiene un escudo crío, igual la Sarina da uno de los escudos más fuertes del juego y te vuelve inmortal, aparte de darte bufos de daño crítico y demás, porque el crío está relacionado con la probabilidad y el daño crítico. Esto ya es muy sus, pero es deducción. Y por último, se dice que en la 7.3 puede que llegue Danica, que sí que su visión está filtrada y aunque parezca Dendro y parezca una Nefermate vampira, supuestamente es Electro y es un soporte de Stellar Conduct, un soporte sub-DPS. Técnicamente aquí cierra todo bastante bien además, porque si es un sub-DPS de Electro de Stellar Conduct, es el power creep de Yae Miko, que yo os dije que quizás sacaban un personaje que hiciese que Yae Miko pues ya quedase un poco más olvidada. Pero que hayan hecho que Yae Miko dure 4 versiones, que es literalmente 6 meses, medio año, no está mal, es un pequeño regalo para los main Yae. Entonces, aquí el puzzle quedaría de la siguiente manera. Si hablamos de tener al menos 2 equipos full, al menos de cada reacción, todo cuadra perfecto. Además ha sido igual que en Outcry. En Outcry literalmente nos dieron antes del Arconte 2 equipos full, Flinch y Nefer completos con sus soportes y demás. Y luego algún guiño a las siguientes mecánicas en el caso de Turing, y también vino Zibai al final de la 7.3, que era el tercer equipo lunar. ¿Qué tenemos por aquí? Una estructura similar, si os dais cuenta. Tenemos el full equipo de Stellar Swirl y además en ambos equipos coincide el Arconte Crío, y tendríamos Vishna con Vainitza, con Arconte Crío y con Odette. Odette, digamos que si seguimos esta línea estructural, aunque pueda jugarse en ambos equipos, se va a poder jugar perfectamente en el equipo de Stellar Swirl y queda libre para este equipo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues el equipo de Stellar Conduct. Si os fijáis, podemos jugar a Sandrone como DPS de Stellar Conduct. Con la Arconte Crío, obviamente, ya tenemos 2 críos y faltarían 2 electros. ¿Qué 2 electros? Pues bien, Mitia, si al final es el healer escudo o lo que sea, aunque también la Arconte es escudo del equipo, y al final es 5 estrellas electro. Y el power creep de Yae Miko, que sería Danica, que es el otro 5 estrellas electro. Y tenemos el equipo full de full nuevos personajes, con 2 puertas abiertas a futuro para nuevas mecánicas, como pasó en Outcry. Puerta número 1, Vainitza, que no sabemos qué va a pasar, pero parece ser que es algo misterioso y que parece que nos va a dar una puerta abierta más adelante a que quizás salga otro Anemo para hacer 2 Anemos, 2 críos con el Stellar Swirl y quitar a Vainitza para otro equipo, dejarlo con Skirk, etcétera. No sabemos qué va a pasar. Y segunda puerta abierta, la de que quizás haya otro DPS de Stellar Conduct mejor que Sandrone o no. Y al final Sandrone queda como DPS Stellar Conduct con la Arconte, con Mitia y con Danica. ¿Quién sabe? Luego, a partir de ahí, sabemos que Noi y Ronova son 2 personajes que la gente está como loco por ella o por ellos dos, porque son increíbles. Además, los dos con una paleta de colores rojo carmesí. El Noi, que parece el dragón primordial Piro, mucha gente lo está llamando así, aunque luego puede que salga siendo de otro elemento, porque ya sabéis cómo es ya últimamente Genshin Impact. Y Ronova, que al igual que Alice y que Pierrot en Outcry, nos metieron al personaje para hypearnos, para baitearnos, y nos la comimos. Y de Alice y de Pierrot no sabemos absolutamente nada, a pesar de que Alice literalmente salió como parte de los personajes de Outcry. Así que de Ronova y de Noi tener cuidado, porque igual no están vendiendo ahora y luego no salen ni jugables. Tranquilos. Y a partir de ahí, al igual que pasó en Outcry y en el resto de naciones, ya últimamente hace 4 años nos meten mitad de personajes en la primera mitad de la versión
y luego una segunda ronda de personajes nuevos con más mecánicas, como ocurrió con el equipo de Barca, el equipo de Logen y posteriormente con la llegada de Sandrone para las nuevas mecánicas. Pues seguramente en SNES Naya todavía queden 2 o 3 mecánicas más, con 2 o 3 equipos más después de estos 2 iniciales, con Noi o con lo que sea, para hablarnos del futuro o incluso hacer coincidir nuevos elementos de los Electros y Críos que han salido previamente para reciclarlos después. Posiblemente el Arconte Crío, y la más versátil aquí quizás también es Odette. Hay que tener cuidado con Odette porque es muy versátil, puede jugarse en ambos equipos. Así que poquito más. Esto es toda la información que tenemos hasta ahora de los nuevos personajes. Más o menos cuadra. Cuanto más se alejan las versiones, pasamos pues de la 7.1, como dije, de un 60% de fiabilidad a un 30% a la 7.2. Y lo último de la 7.3 de Danica, que la visión sea Electro es la única prueba mínimamente fiable que tenemos. Y si es Electro, quizás funciona con Sandrone. Y cuadraría que power creepease a Jaimico, o bien Danica, o bien Mitia, uno de los dos, porque son Electro y hasta ahora son 5 estrellas. Y eso puede cambiar, tranquilos. Y el tema del equipo full de Anemo Swirl de Vishna está bastante claro, porque si tenemos la reacción y solo hay un personaje con visión Anemo, pues tendrá que ser Vishna el DPS de Stellar Swirl, o después de la 7.3 sacan más DPS o más soporte de Stellar Swirl o DPS de Stellar Conduct. Podría pasar perfectamente y dejar a Sandrone como un comodín versátil para tener más de un equipo de Stellar Swirl o Stellar Conduct, con el Viajero Crío, que también va a ser un muy buen soporte. Así que poquito más. Esto es todo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y qué esperáis, cuántas ganas tenéis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.